A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Bissenbach. Gente ilustre para cada día. 5 de julio. Rutilio Grande García, de la Compañía de Jesús. Nació en el Paisnal el 5 de julio de 1928 y lo mataron en Aguilares el 12 de marzo de 1977. Fue un sacerdote católico jesuita salvadoreño. Fue asesinado en 1977 junto con 2 salvadoreños, hecho que impulsó al obispo del país, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de quien fue amigo personal, a insistir al gobierno que investigara el crimen. Inicios. Grande nació en el Paisnal, El Salvador. Fue el hijo último de Salvador Grande, hombre de importancia económica y política y alcalde de El Paisnal durante varios años y diferentes períodos, y de Cristina García, quien murió cuando Rutilio tenía 4 años, lo cual hizo que pasara al cuidado de su abuela, quien en palabras de Rutilio fue una mujer religiosa y a quien el mismo Rutilio atribuyó la responsabilidad de su espíritu y vocación. En su juventud fue reclutado al sacerdocio por el arzobispo Luis Chávez, ingresando al seminario a mediados de enero de 1941. Fue formador en el seminario de San José de la Montaña de San Salvador y rector del externado de San José. En 1967 comenzó su amistad con Óscar Romero, sacerdote diocesano que llegaría a ser arzobispo y una importante figura en el país durante el conflicto armado. Mantuvieron esta amistad a través de los años y en julio de 1970 Grande sirvió como maestro de ceremonias en la ordenación de Romero como obispo auxiliar de San Salvador. El 24 de septiembre de 1972, el padre Grande se convirtió en párroco de Aguilares, la misma parroquia donde él había pasado su niñez y juventud. Allí fue uno de los jesuitas responsables de establecer las comunidades eclesiales de base y de entrenar a los líderes llamados delegados de la palabra. Este movimiento de organización campesina encontró oposición entre los terratenientes que lo veían como una amenaza a su poder y también entre sacerdotes conservadores quienes temían que la Iglesia Católica llegara a ser controlada por fuerzas políticas izquierdistas. Grande también desafió al gobierno por su respuesta a acciones que le parecieron destinadas para perseguir a los sacerdotes salvadoreños hasta silenciarlos. El sacerdote colombiano Mario Bernal Londoño, que servía en El Salvador, había sido secuestrado el 28 de enero de 1977 frente al templo de Apopa, cerca de San Salvador, supuestamente por elementos guerrilleros, junto con un miembro de la parroquia que pudo salir con vida. Posteriormente, el padre Bernal fue expulsado del país por el gobierno en febrero de 1977. Grande predicó un sermón que llegó a ser llamado su Sermón de Apopa, denunciando la expulsión del padre Bernal por el gobierno, denuncia que la misma OEA indicó que pudiera haber provocado su asesinato. Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras, solo nos llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas son subversivas, contra el pecado, se entiende. De manera que si Jesús cruza la frontera cerca de Chalatenango, lo dejarán entrar, le acusarían al hombre Dios, al prototipo del hombre
de agitador, de forastero judío, que confunde al pueblo con ideas exóticas y foráneas, ideas contra la democracia, esto es, contra las minorías, ideas contra Dios, porque es un clan de Caínes. Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar y lo han proclamado. Monseñor Romero, junto al Papa Pablo VI, 6 semanas antes de la muerte del sumo pontífice, el arzobispo de San Salvador le entrega una foto de Rutilio Grande, asesinado un año antes, placa conmemorativa en el lugar del asesinato. El epitafio cita las palabras de Jesús en Juan 13:15 y se traduce como: mayor amor que este nadie tiene, que un hombre da su vida por sus amigos. El 12 de marzo de 1977, el Padre Grande, acompañado por Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16, manejaba el jeep otorgado por el arzobispado sobre la carretera que comunica el municipio de Aguilares con el municipio del Paisnal, ya que partía de aquella parroquia para celebrar la misa vespertina de la novena de San José, cuando los tres quedaron emboscados y murieron ametrallados por los llamados escuadrones de la muerte. Los tres fueron sepultados delante del altar del templo de San José, lugar al que se dirigían cuando fueron interceptados. Al saber de los asesinatos, Monseñor Óscar Romero fue al templo donde reposaban los tres cuerpos y celebró la misa. En la mañana del día siguiente, después de reunirse con los sacerdotes y consejeros, Romero anunció que no asistiría a ninguna ocasión gubernamental ni a ninguna junta con el presidente, siendo ambas actividades tradicionales del puesto, hasta que la muerte se investigara, ya que nunca se condujo a ninguna investigación nacional. Resultó que Romero no asistió a ninguna ceremonia de Estado en absoluto durante sus 3 años como arzobispo. El domingo siguiente, para protestar por los asesinatos de Grande y sus compañeros, el recién instalado Monseñor Romero canceló las misas de toda la arquidiócesis para sustituirlas por una sola misa en la Catedral de San Salvador. Oficiales de la Iglesia criticaron la decisión, pero más de 150 sacerdotes concelebraron la misa y más de 100.000 personas acudieron a la catedral para escuchar el discurso de Romero, quien pidió el fin de la violencia. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.